En nuestro tiempo, el confesar a Jesús se ha rebajado a repetir una oración. Pero en realidad el confesar a Jesús implica, hermanos, reconocer quién es Él. Y no solamente eso, es un llamado a seguirle a Él. Y hoy vamos a estar meditando en el contexto de nuestra serie, Sígueme. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a seguir escuchando a nuestro Señor enseñándonos acerca del discipulado. Hermanos, Jesús en ningún momento escondió el costo. Jesús nunca ha negociado, nunca ha suavizado las exigencias de lo que implica confesarle a Él. El confesar a Jesús implica seguirle, pero seguirle implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y entonces seguirle. El llamado al discipulado no es una membresía de un club, sino es una entrega de toda la vida, de aquel que lo dio toda nuestra vida, una entrega de toda nuestra vida a aquel que lo dio todo por nosotros. Hoy vamos a considerar qué significa realmente confesar a Jesús. Y para eso vamos a meditar en Lucas capítulo 9 y vamos a estar meditando del versículo 18 al versículo 27. El título del sermón de esta mañana es: El discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Vamos a aprender dos verdades importantes, y es que esas dos verdades nos hacen entender qué es confesar a Jesús. Confesar a Jesús es seguirle negándonos a nosotros mismos. Y esa es la convicción que espero que todos concluyamos hoy en nuestro corazón y en nuestra mente al concluir este tiempo, que todos tengamos la convicción que confesar a Jesús es seguirle negándonos a nosotros mismos. Y vamos a aprender dos verdades: que los discípulos confiesan a Cristo para seguirle, pero también vamos a aprender que seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos. Y esos van a ser los dos puntos en esta mañana. El primero de ellos, el primero de este punto es: los discípulos confiesan a Cristo para seguirle. Y quiero que me acompañe, vamos a leer el texto, parte del texto en esta mañana, Lucas capítulo 9. Y en este momento quiero que nos concentremos en los primeros 3 versículos de la lectura de esta mañana. Vamos a iniciar en el versículo 18 y vamos a detenernos en el versículo 20. ¿Lo tenemos? Sígame en la lectura. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro respondió: el Cristo de Dios. La pregunta importante es esta, hermanos. Esta es la pregunta: ¿quién es Jesús? Y cuando pensamos en quién es Jesús, estamos pensando en su identidad. Quiero que note que Jesús comienza intencionalmente esta plática y no comienza pidiendo acciones, sino examinando la confesión. ¿A quién le dirige estas palabras? A sus discípulos. Jesús quiere examinar la confesión de sus discípulos. Jesús hoy quiere examinar la confesión de los que decimos ser sus discípulos. Y vemos que Él habla de dos grupos. A Él le interesa saber qué piensan dos grupos de Él. Por un lado, las multitudes. Pero quizás para Él lo más importante es qué piensan sus discípulos de quién es Él. Y si se da cuenta, Él hace la pregunta: para las multitudes, ¿quién soy yo? Y los discípulos les dicen, bueno, unos dicen que
tú eres Elías. Otros dicen que el Juan el Bautista. Otros que eres un gran profeta de los del Antiguo Testamento que ha resucitado. Vemos una duda de quién era Jesús. Pero hermanos, a Jesús no le preocupa tanto las multitudes. Jesús quiere examinar la confesión de sus discípulos. Y les hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Una verdadera fe nace de una confesión personal que reconoce quién es Jesús. Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo de Dios. Esta confesión, hermanos, es la confesión fundamental para un cristiano. No se puede ser un discípulo de Jesús sin hacer esta confesión antes. Y eso entonces nos hace pensar y nos hace analizar a ti y a mí hoy y responder la pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Quién dices tú que soy yo? Y es que hoy vamos a examinar si nuestra confesión de Cristo es una confesión bíblica y personal o solamente una confesión heredada o cultural. Es que, hermanos, lo que diferencia a la multitud de los discípulos es precisamente esto, la confesión. Juan Calvino decía, no puede haber verdadero discipulado sin una verdadera confesión de fe en Cristo como el Hijo de Dios y Salvador. Porque esta confesión, hermanos, es profundamente trascendental. La respuesta que Pedro dio es una respuesta de lo que significa que Jesús es el Cristo de Dios. Y es que Cristo es un título. Cristo no es un nombre. Y eso significa Mesías. ¿Usted sabe qué significa Mesías? Ungido. En el Antiguo Testamento Dios ungía, ¿se recuerda? ¿A quiénes Dios ungía en el Antiguo Testamento? Reyes, sacerdotes, profetas. Y los ungía a través de una señal, por medio de una ceremonia donde se utilizaba aceite. Y esto era importante porque el ungimiento de estos oficios, cuando hablo de oficios me refiero a profeta, sacerdote y rey. Cuando una persona era ungida, lo que se estaba diciendo es que Dios había apartado a esa persona para un oficio específico. Pero había un Mesías prometido. Había un Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Un Mesías que cumpliría todos los oficios. Que sería el ungido definitivo de Dios. El rey que reinaría. El profeta más grande. El sacerdote mayor. ¿Entiende lo que Pedro está diciendo con la confesión? Cuando dice, tú eres el Cristo de Dios. El reconocimiento que Jesús era ungido, prometido, enviado por el Padre. Es que, hermanos, reconocer quién es Jesús es confesar. Pedro reconoce que Jesús es el Rey de la simiente de David prometido, que establecería su reino eterno, Dios a través de él. Pedro está reconociendo que Jesús es el profeta más grande que hablaría con autoridad divina. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Pedro está reconociendo que Jesús es el sacerdote eterno que intercederá por su pueblo. Y no solamente va a interceder por su pueblo, va a ofrecer el sacrificio más grande que se ha ofrecido por el pueblo, siendo Él mismo ese sacrificio perfecto. Hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Es triste escuchar ahora cómo algunos llaman a personas el ungido de Jehová, porque hoy tenemos al ungido de Dios. Y es Cristo el Señor. Y no necesitamos otro rey, no necesitamos otro profeta, no necesitamos otro sacerdote, porque Él es el ungido de Dios. Esta confesión, hermanos, es el corazón del Evangelio.
reconocer que Jesús es el Mesías de Dios enviado para salvar a su pueblo, para gobernar, para establecer el reino de Dios, para traer solución al mayor problema de la humanidad, que es el pecado. Confesar a Jesús es abrazar su obra redentora. Confesar a Jesús es reconocer que Él, solo Él es el Salvador, pero también es el Señor de todas las cosas. Confesar es reconocer que ya no necesitamos otro rey, otro sacerdote, otro profeta, porque Él es el ungido. Confesarle es reconocer que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre. Confesarle, hermanos, es seguir el camino que Él siguió, aunque esto implique sufrimiento personal. Confesarle es confiar en Él a pesar de lo que implica renunciar a mis deseos, mi autosuficiencia, y que podría parecer no seguro. Confesarle es disfrutar de Él como el mayor tesoro. Confesarle es identificarnos con Él en todo, incluyendo a caminar en el camino de la negación personal. Confesarle es declararlo públicamente, no solo con nuestra boca, sino con decisiones y con una vida rendida a Él. Eso es confesar a Jesús. Esa convicción de quién es Él. Y que respondemos en congruencia a eso. Esa confesión tan importante de Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Hermanos, es una declaración inspirada y central para la fe cristiana. Reconocer a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas de redención, el ungido del Padre y la única esperanza del mundo. Hermanos, este texto nos anima a tener una confesión de Cristo como el centro de nuestra vida. Y Jesús quiere aclarar y votar, así como nosotros estamos hoy en esta serie votando algunas ideas culturales que son erróneas. Jesús, ante esta declaración tan importante de que Él era el Cristo de Dios, no se quiere arriesgar a que ellos sigan con una idea equivocada de lo que implica que Él es el Cristo. Porque ellos tenían expectativas del Cristo. Ellos estaban esperando al Cristo, era su mayor esperanza como pueblo de Dios. Pero ellos esperaban que efectivamente ese rey iba a ser un rey poderoso. Iba a ser un rey que iba a tener un ejército capaz de liberarlos del yugo de Roma. Pero el Cristo de Dios no es ese Cristo. Y por eso Jesús les dice en el versículo 21, pero Él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, es decir, esta declaración de que Jesús era el Cristo de Dios, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Mesías que ellos esperaban no era ese rey poderoso que iba a venir con un ejército a liberarles. Él quería que recordaran esa imagen que Dios había, y más que una imagen, el anuncio que Dios había dado del Mesías que ellos debían esperar. Jesús quería que ellos tuvieran una imagen correcta de qué implicaba que Él fuera el Cristo, sino más bien recordaran esa imagen que Dios había anunciado mucho tiempo atrás, a través del profeta Isaías, del Mesías que era un siervo y un siervo sufriente. Hermanos, aquí vemos las paradojas del reino de Dios. Y Jesús quiere que comprendan y tengan esa visión correcta de quién es Él como Mesías. Esas paradojas del reino de Dios, donde Dios vence lo fuerte por medio de lo débil. Esa paradoja que donde para ganar la vida hay que entregar la vida. Esa paradoja que para entregar lo justo por lo injusto. Esa paradoja que el león vence, pero lo hace como un cordero. No tiene sentido confesar a Jesús si no sabes quién es Jesús.
Y no tiene sentido confesar a Jesús si no estás dispuesto a seguir a Jesús. La verdadera confesión implica la disposición a seguir a Cristo. Pero hermanos, el camino para seguir a Cristo es uno solo. El camino para seguir a Cristo es el mismo camino que Él siguió. Y solamente es uno. El camino de la autonegación. Negarnos a nosotros mismos. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Los discípulos que confiesan a Jesús lo hacen para seguirle, ¿verdad? Pero vamos a aprender en lo que queda del texto, que los discípulos que siguen a Cristo lo hacen negándose a sí mismos. El llamado para nosotros hoy es ese, hermanos. Confesemos a Cristo, siguiéndole, negándonos a nosotros mismos. Los discípulos que confiesan a Cristo lo hacen para seguirle. No hay otro propósito. Por eso la pregunta era tan importante para los discípulos, porque los discípulos ya estaban caminando con Jesús, ¿verdad? Ya andaban con Él. Pero Jesús no quería que ellos le siguieran por motivaciones equivocadas. No quería que ellos tuvieran expectativas equivocadas de quién es Él. Y por eso la pregunta, ¿quién soy yo? Los discípulos que confiesan a Cristo lo hacen para seguirle, hermanos. El camino de la autonegación, no de la autocomplacencia. El camino que conduce a la cruz, no a la gloria. El camino que lleva a la voluntad del Padre, no a mi propia voluntad. Jesús revela que su camino es un camino que en muchas ocasiones implicará sufrimiento. Pero entonces aclara que seguirle implica recorrer ese camino. Se da cuenta el grave problema del falso evangelio. Un evangelio que te dice que el camino para seguir a Jesús es el camino de la autoexaltación. Es el camino de la autocomplacencia. Es el camino de la gloria personal. Es el camino que te lleva a complacer todos tus deseos. Hermanos, si Jesús es el Cristo de Dios y Él se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, ¿quién nos dice que nosotros tendremos un camino diferente? ¿O acaso somos más grandes que el Hijo de Dios? Es que si alguno quiere venir en pos de Jesús, solo hay un camino. Y Él ya no le habla solo a un grupo, le habla a todos los que estaban escuchando. Y Él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es el camino? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Hay áreas en nuestra vida donde aún no seguimos a Cristo porque nos seguimos a nosotros mismos. Si se da cuenta, el orden tiene sentido. Si alguno quiere venir en pos de mí, no le dice sígame. Porque para poder seguirle hay cosas que es necesario hacer. Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no vas a poder seguirle. Porque tus caminos no coinciden con los caminos de Jesús. Los caminos que quiere caminar y recorrer mi corazón en su gran mayoría no van a ser el mismo camino que Jesús quiere recorrer. No podemos ir en pos de dos caminos al mismo tiempo. O seguimos a Jesús o tomamos cualquier otro camino, porque hay muchos, demasiados. Pero no olvidemos lo que Dios en su sabiduría nos dice. Hay caminos que para el hombre son buenos, derechos, rectos, pero su fin es de muerte. Caminos para la vida solo hay uno. Caminos para muerte, cientos. Pero si vamos a seguirle a Jesús, si estamos confesando quién es Cristo, lo estamos haciendo para seguirle. Y Jesús nos dice en esta mañana, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz, su cruz, cada día
y sígame. Para poder seguirle tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y entonces verdaderamente seguiremos a Jesús. Hermanos, la verdadera confesión nos lleva a este camino. La pregunta no es ¿qué significa esto para mí? La pregunta es ¿qué significa esto para Jesús? ¿Qué significa para Jesús negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día? Porque usted podría decirle a su esposa, a su esposo, no, si tú eres la cruz que me ha tocado llevar, yo ya estoy siguiendo a Jesús porque estoy casado con vos y ya. No, hermanos. El punto aquí no es qué es lo que pensamos nosotros que significa eso. El punto es qué significa para Jesús negarse a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. ¿Sabe qué significa en el pensamiento de Cristo negarnos a nosotros mismos? Implica rechazar todo intento de autojustificación delante de Dios. Significa rechazar toda autodeterminación. Significa rechazar la autonomía. ¿Sabes qué significa autonomía? Lo que quiso hacer Adán y Eva en el Edén. Yo quiero saber lo que es bueno y es malo y no necesito a Dios. Eso es autonomía. Bueno, y Dios no me hizo pensante, pues no puedo tomar yo decisiones. Si tengo mi libre albedrío. La autosuficiencia, la autonomía de Dios, debemos renunciar a ella. Es una renuncia activa a colocarnos nosotros en el centro de nuestra propia vida. No es una simple negación de placeres. Quiero que escuches esto. El negarnos a nosotros mismos no es solamente negarnos a placeres, sino negar al derecho de ser Señor de nuestra propia vida. Eso implica negarnos a nosotros mismos. El discipulado comienza cuando dejamos de vivir según nuestros propios juicios, deseos, y comenzamos a vivir en obediencia a Cristo. Eso es negarnos a nosotros mismos. El pastor Thomas Watson, hablando de este tema, dice, un hombre puede dejar el pecado y aún no negarse a sí mismo. Pero negarse a sí mismo es dejar no solo lo que es pecaminoso, porque hay que hacerlo, sino también lo que es querido si Cristo así lo demanda. Hermanos, este llamado es un llamado contracultural, no solo en el tiempo de Jesús, sino hoy. En una época donde el lema es, sé tú mismo. Ámate primero para poder amar a los demás. Sigue lo que te dice tu corazón. Cristo nos llama al discipulado y a decir no a nuestro corazón si eso se opone a su voluntad. Hermanos, es una entrega total al señorío de Cristo. Eso es negarnos a nosotros mismos. Y tomar la cruz cada día es entender correctamente esa imagen. No solamente debemos de verlo en el contexto cultural de la época. Sabemos que la cruz era la peor muerte que alguien podía vivir. No solamente por el sufrimiento, porque era una muerte muy dolorosa, sino por la vergüenza. Lo peor de lo peor era juzgado y condenado a la cruz. Era una muerte vergonzosa, dolorosa, triste, oscura. Pero a los ojos de Jesús, la cruz es muy diferente. Para Jesús no solamente es un instrumento de muerte. Para Jesús la cruz es un instrumento para hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabes que Jesús fue a la cruz por amor? Sí, pero por amor principalmente al Padre. Claro que nos amó, sí, pero amó más al Padre. Y su obediencia respondía a eso. Él veía la cruz como el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Él no ignoraba el sufrimiento que eso implicaba. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que la cruz era un juicio. Él sabía que iba a experimentar algo que jamás había experimentado, y es que Él en la cruz
el Padre iba a dejar de estar con él para que su ira cayera sobre él, para condenar el pecado de la humanidad. Pero su oración no quedó ahí. Pero que se haga tu voluntad, porque él sabía que la cruz era la voluntad de su Padre. Hermanos, entonces, ¿qué significa para nosotros tomar nuestra cruz? Si se da cuenta, Jesús dice, toma tu cruz. La cruz no fue simplemente una muerte trágica. Es el acto culminante de obediencia de Dios, donde la voluntad de Dios se cumplió. Jesús vino al mundo a hacer la voluntad del Padre, ¿o no? Y él entendió que parte de la voluntad del Padre era ir a la cruz. Para él la cruz era un símbolo de muerte, sí. Pero sobre eso, la cruz era el símbolo de hacer la voluntad de su Padre. La cruz para él no era un instrumento de tortura únicamente, sino un altar de una obediencia perfecta. Y eso sigue siendo la cruz para nosotros, hermanos. Jesús no espera que tú vayas y te crucifiques literalmente. Pero Jesús quiere que entendamos que el hacer la voluntad del Padre, en nuestro caso, en muchas ocasiones va a significar morir a nosotros mismos. Y es por eso el llamado, toma tu cruz cada día. Porque cada día hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones va a requerir un sufrimiento para ti. Pero un discípulo está dispuesto a tomar la cruz y seguirle. No es un llamamiento solo a sufrir, sino a vivir bajo una rendición diaria a la voluntad de Dios, a pesar que eso implique un sufrimiento. Llevar la cruz es cargar con la voluntad de Dios, aunque pese más que nuestros planes, nuestros deseos, y nos pesa eso. Hermanos, el discipulado no es un evento, sino es una forma de vida cada día. Tú puedes pensar que estás siendo un discípulo porque quizás participas en una reunión que se llama discipulado. Pero si no te estás negando a ti mismo cada día para hacer la voluntad de Dios, tú no estás siendo un discípulo. El discípulo lleva la cruz no porque lo disfrute, sino porque amamos a aquel que fue crucificado. Y el amor por Cristo convierte la cruz para nosotros en una corona. Piensa por un momento. Medita por un momento. Hay áreas de tu vida donde aún te sigues a ti mismo en lugar de seguir a Cristo. Hay decisiones que estás evitando porque implica sufrimiento para tu vida, pero que tú sabes que es la voluntad de Dios. Y voy a darte algunos ejemplos. No estás aceptando la voluntad de Dios en perdonar, porque eso representa morir a tu deseo de justicia propia. Estás luchando con una relación de amistad o inclusive amorosa sabiendo que no es la voluntad de Dios, porque eso implica un sufrimiento para ti. Hombres, que no estás aceptando la voluntad de Dios en saber que tienes que dedicar tiempo para instruir a tu esposa y a tus hijos en la palabra, pero no quieres negarte a ti mismo porque es doloroso saber que vas a tener que apartar un tiempo, dejar de hacer lo que te gusta en ese tiempo, o invertir tiempo en prepararte para poder hacerlo. No estamos dispuestos a pagar el precio por enseñarles. O quizás no estamos aceptando la voluntad de comprometerte con tu iglesia local y servir a tus hermanos porque no quieres pagar el precio de incomodarte, de entregar tiempo. No estás aceptando la voluntad de Dios de discipularte, aunque sabes que debes hacerlo, porque no quieres pagar el precio de confiar en Dios, de depender de Él, de rendir cuentas a otros, de ayudar y ser ayudado. No quieres involucrarte en la vida de otros porque eso es muy complicado, ni quieres que se involucren en tu vida, aunque sabes que es la voluntad de Dios. No aceptando la voluntad de Dios de trabajar menos, porque no queremos pagar el precio de confiar en Dios, que Él es nuestro proveedor.
Y es más fácil para nosotros confiar en nosotros mismos y lo que con nuestras propias fuerzas podemos hacer y alcanzar. Es doloroso decir dependo de Dios y reconocerlo y confiar en Él. No aceptar la voluntad de Dios al llamado de congregarnos regularmente, porque quizás no queremos morir a nosotros mismos y cualquier cosa, cualquier mosca que se nos atraviesa nos impide llegar. O llegamos tarde, porque no queremos morir al descansar un poquito más. Quiero descansar más. Sí voy a ir, pero llego a medio culto. Hermanos, no aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida y aferrarnos a controlar nuestra vida, eso no es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. Y puedo seguir dando muchos ejemplos. Y quiero hacer una concesión en este punto. Hermanos, yo sé, porque yo creo que no solo yo lo he pensado, probablemente tú lo has pensado, que pareciera que el precio es demasiado alto. El problema no es el precio. El problema es cómo estamos midiendo y cómo estamos cuantificando el precio. Porque sentimos que perdemos. Y por el contrario, pensamos que ganamos. Pero en verdad es al revés. Cuando sentimos que ganamos haciendo nuestra voluntad, no nos damos cuenta que en realidad estamos perdiendo. Y Jesús amorosamente nos llama a recapacitar en esto. Y de hecho Él da razones. Jesús explica por qué tiene sentido caminar en este camino de negación. ¿Por qué tiene sentido? Aunque humanamente parece que no tiene sentido. Jesús dice en el versículo 24, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa o causa de mí, esa la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Piénsalo. Jesús es más glorioso porque nosotros rindamos nuestra vida a Él. Jesús está desesperado por tu atención porque si no, Él va a estar ahí en la esquina, triste, llorando, porque necesita sentirse amado por nosotros. Jesús está preocupado porque sin nuestras manos su obra no se va a completar y Él está ahí diciendo, ay, ojalá que cambien de opinión. Es que sí, Padre, y si no, ¿cómo hacemos? No sé, hijo, déjame ver qué más podemos hacer. Ay, los ángeles no, si son inútiles, esto no, mira, no. Hermanos, la visión errónea las tenemos nosotros. El camino para seguir a Cristo es el camino para disfrutar lo mejor que podemos disfrutar, que es la voluntad de Dios. Dios no quiere destruirte. Dios quiere que disfrutes de su amor. Dios no quiere destruirte, Él quiere cuidarte. Dios no disfruta ver a los hombres sin sentido y sin propósito. Él no los creó para eso. Dios quiere darte propósito a tu vida. Pero para eso tienes que hacer su voluntad. Y cuando tú hagas su voluntad vas a disfrutar de lo que es bueno, de lo que es agradable y de lo que es perfecto para nosotros como seres humanos. Dios quiere que disfrutes el ser bienaventurado. Dios quiere que disfrutes la plenitud, el gozo, la paz, aún en medio de situaciones adversas que vivimos en este mundo. Entre más inviertas en tu vida, entiende, más estás perdiendo. Pero mientras más pierdes de tu vida por Cristo, más estás disfrutando verdaderamente de la verdadera vida. Hermanos, esta negación no es una pérdida sin sentido, sino en realidad es una puerta a la verdadera vida. Negarse a uno mismo no es una moralidad seca. En realidad es abrazar a Cristo como mayor tesoro, aún que nuestra propia vida. Cristo no solo llama a tomar la cruz, Él fue el primero en cargar la cruz. El que nos pide perder la vida
Él la ganó, pero entregando su vida. Y la ganó para que tú y yo podamos disfrutar de esa vida. Y porque Él resucitó y está en gloria, hermanos, tenemos la esperanza del reino y la certeza de vida eterna. El camino para seguir a Jesús no es la autocomplacencia, sino el camino de la autonegación. Seguirle no es perderlo todo, sino ganarlo todo en Él. Jesús da una segunda razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir esto? ¿Por qué negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle? Y Él dice lo siguiente en el versículo 26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, rechazar este llamado es avergonzarnos de Cristo y de su evangelio. Confesar a Jesús sin caminar, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, es avergonzarnos. Pero si creemos en fe, tenemos esperanza de ver el reino de Dios. Hermanos, confesar a Cristo como el Mesías no es una frase de labios, es una decisión de vida. Seguir a Jesús no es un paseo cómodo, sino un camino de entrega, de sufrimiento, pero también tenemos garantizado ver la gloria de Él. Jesús no llama superhombres, no. Él llama pecadores, pero pecadores arrepentidos que renuncian a sus deseos, que renuncian a sus coronas, que renuncian a la gloria personal para tomar la cruz. Negarnos a nosotros mismos no es una pérdida, es el acceso a una vida que nunca podremos construir por nuestras propias fuerzas. Y esta vida solo se encuentra en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, en esta mañana, si tú has confesado a Cristo, no vivas con reservas. Rinde tu vida a Él. Abandona la autocompasión, la comodidad y la idolatría a nosotros mismos, la vergüenza del Evangelio, y abracemos con gozo seguir a aquel que no se avergonzó de nosotros en la cruz. En 1956, 5 misioneros norteamericanos, entre ellos uno que se llamaba Jim Elliot, fueron asesinados por la tribu Guarorani en Ecuador. Hermanos, Jim solo tenía 28 años. Y muchos probablemente dirán que fue una vida desperdiciada. Pero ¿saben qué? Años antes, Jim Elliot escribió lo siguiente. Y ponga mucha atención y piense en esta frase. No es necio el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. No es necio el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. ¿Y qué está hablando? ¿De qué está hablando John Elliot? De la vida. Hermanos, ¿por qué nos aferramos y por qué interpretamos nuestra vida como el más grande tesoro? Como aquello que nosotros tenemos control. Seamos realistas. Tú y yo no tenemos control de la vida, de nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos qué vamos a experimentar de aquí a 3 días, a un mes, a un año. No lo sabemos. ¿Por qué cambiar aquello que sí tenemos certeza que no podemos perder? Él entendió lo que Lucas 9 está enseñando. Perder la vida por causa de Cristo es ganar verdaderamente la vida. Y lo interesante es que la esposa de John, Elizabeth Elliot, volvió años después a vivir entre los asesinos de su esposo, predicándoles a Cristo. Y ¿saben qué? Muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿fue una pérdida realmente la vida de John Elliot? Cristo no nos promete seguridad terrenal, pero sí una gloria eterna, hermanos. Pero es necesario
confesar a Jesús y reconocer que confesar a Jesús es seguirle negándonos a nosotros mismos. Vamos a orar.